con el propósito de alcanzar un pensamiento crítico a través del llamado principio de idea compartida. Para eso es importante destacar la participación activa también de un proceso de investigación formativa y un proceso de investigación generativa, porque la esencia de la academia coadyuvar hacia lo que es la investigación, buscar alternativas que converjan hacia la vinculación y solucionen los problemas inmanentes y los problemas también trascendentes. El institucional. Es importante destacar que este Congreso, el 12º Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Emprendimiento y el tercer Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad se destaca y se desarrolla cada año con el firme propósito de compartir los procesos de desarrollo de la investigación y la vinculación. Bajo la temática que la hemos denominado para este Congreso, transformación digital y sostenibilidad, construyendo la universidad que todos queremos, apalancados principalmente en la producción científica de nuestros docentes, de nuestros colaboradores nacionales e internacionales, que la solución per cápita histórica para la universidad. Hoy tenemos más de 160 libros que se van a producir en este año. Y tenemos producción científica también de artículos de alto impacto, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Es importante señalar el cumplimiento a criterios de evaluación, criterio 4, criterio 5, indicadores 24 y 27, y los literales F y J, respectivamente, el modelo de evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación. Se establece lo que es la divulgación y el compartir de cada una de nuestras experiencias a fin de cumplir con esta tan ansiada acreditación. Señoras y señores, bienvenidos a este importante evento. Muchísimas gracias. También otro hecho importante que son las redes de colaboración nacionales e internacionales. Invitamos a la señora vicerrectora académica, doctora Herminia Rosario Sonaguano, quien abordará la importancia de la difusión de esto. De Bolívar, estudiantes administrativos de la Universidad Primo Presente. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este día, el cual es de mucha historia, trascendental de lo que se viene divulgando a través de la investigación, lo que hace la universidad como tal. Y tengo un honor en dirigirme a ustedes para reflexionar
sobre el eje fundamental de la vida universitaria, la difusión de los resultados de investigación y de vinculación con la sociedad. Un compromiso que fortalece la misión de la universidad como generadora de conocimiento, promotora del desarrollo y garante del bienestar social. En nuestra institución superior, la investigación no es únicamente un requisito académico, es sobre todo un vehículo para comprender la realidad, transformarla y aportar soluciones a los desafíos que enfrenta nuestro país. Pero ese conocimiento pierde impacto si no se circula. A la ciudadanía. Por eso, crear nuevas investigaciones. Asimismo, la vinculación con la sociedad es una extensión viva del quehacer universitario, a través de los proyectos con comunidades, organizaciones, empresas, gobiernos locales, docentes y estudiantes experimentan el verdadero impacto social que la universidad está realizando. Fortalecer las alianzas estratégicas, visibilizar la pertenencia del trabajo académico. Cada informe, cada artículo, cada ponencia que ustedes sabrán exponer en estos días es producto del esfuerzo llevado y que eso refleja la huella concreta que nuestra universidad deja sobre el desarrollo territorial. Para nuestros docentes, la difusión es también un proceso de legitimización académica. Publicar, presentar y socializar el conocimiento permite consolidar trayectorias científicas enriquecidas, la docencia y contribuir al debate disciplinar. Para los estudiantes, en cambio, difundir sus trabajos es la oportunidad de iniciarse en la cultura de la investigación, fortalecer sus competencias profesionales y asumir el rol activo en la construcción del pensamiento. Es una universidad que dialoga, que abre el mundo, que rinde cuentas de nuestra calidad y que se proyecciona hacia el futuro. Es una institución que conoce el conocimiento y a su vez valora el esfuerzo compartido por todos los docentes en las aulas y en el quehacer universitario. Por ello, invito a toda la comunidad universitaria a asumir este compromiso con convicción, a publicar, a comunicar con vigor, a participar en los eventos científicos, a generar espacios de socialización, a innovar en formatos y utilizar estrategias y los diferentes recursos institucionales con los que cuenta nuestra universidad para que la producción científica sea visible, accesible y útil. La academia tiene el privilegio de pensar, investigar y crear, pero también tiene el deber de difundir, inspirar y transformar. Solo así garantizaremos el conocimiento
que el conocimiento se convierta en un motor de cambio y que nuestra universidad sea reconocida dentro y fuera del país como referente de excelencia, impacto y responsabilidad social. Gracias por la atención, compañeros y compañeras. Muchas gracias, señora vicerectora. El contexto actual exige que la educación superior no solo forme profesionales competentes, sino también agentes de cambio social. Este congreso es una confirmación de que Ecuador está avanzando, la UED está avanzando, integrando el conocimiento científico, tecnológico y social, por supuesto, para afrontar los retos de hoy y de mañana. Invitamos formalmente al señor doctor Arturo Rojas Sánchez, rector de la UED, para que declare oficialmente inaugurado este evento y esta jornada académica en nuestra institución. Lo recibimos, por favor. Muy buenos días. Siempre es un gusto y un placer poder encontrarnos en estos escenarios que corresponde a nuestra academia, a nuestra Universidad Estatal de Bolívar, en todos los ámbitos y en los contextos en los cuales todos hemos ido recorriendo, creciendo, madurando y finalmente poder intercambiar aquellas experiencias de este largo recorrido que cada uno de nosotros lo hemos ido formando en la academia. Un saludo muy especial en este día a nuestros queridos compañeros vicerrectora, doctora Emilia Salaguano, doctor Francisco Moreno, a nuestro compañero director de investigación y vinculación, doctor Fabián Vallas, a nuestros queridos decanos, coordinadores de carrera, coordinadores de titulación, personal académico, queridos compañeros y compañeras docentes, a nuestros distinguidos estudiantes, empleados, trabajadores, a toda nuestra comunidad universitaria que el día de hoy nos están haciendo precisamente este evento muy importante a través de streaming. Saludar precisamente a quienes hacen posible esto, con todas las experiencias que las hemos ido teniendo año a año y que tiene trascendencia notable hablar precisamente hoy de un 12º Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento, quiere decir 12 años de recoger historia, de recoger pensamiento crítico, de recoger todas esas vivencias que cada uno de ustedes, estimados compañeros profesores, lo han sabido traspolar en el aula con el trabajo conjunto de nuestros queridos estudiantes. Y cómo no, un tercer Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad, en donde que nadie de nosotros escapa a esta realidad. Y ese es el rol fundamental de la academia, de las instituciones de educación superior en el ámbito que hoy los entes de regulación nos han puesto y que en la normativa establece ese nuevo rol de la academia, que es precisamente estar vinculada con la colectividad en estas funciones sustantivas que son ya inherentes por sí mismo a nuestra formación y a nuestra entrega. Hacer este eco de ciertos términos que hace mucho tiempo eran sueños para nosotros y que hoy vivimos con realidades tan profundas y que nos hacen todavía visionar un futuro mucho mayor de retos y desafíos, es lo que nos constituye en este congreso poder recibir las ponencias, las exposiciones de aquellos que lo han hecho con mucho tiempo, a nuestros profesores que van a lucirse sin lugar a duda en este evento, y a nuestros invitados internacionales, porque este congreso tiene esa característica. Ese tema de la transformación digital, que hace mucho tiempo nosotros deberíamos como una resistencia, hoy nos hace vivir realmente esos cambios innovadores que hemos tenido en todo el sistema y, como no, en la Universidad Estatal de Bolívar, que lo vamos haciendo
con pasos firmes, especialmente cuando soñamos todavía en un futuro donde que la humanidad, la sociedad, tenga ese beneficio de que la educación no cambia, de que la educación transforma, y transforma precisamente con estas realidades que se viven en el contexto. Y ahí es lo que nosotros debemos ponerle énfasis, porque ya nuestro rol cambió. Ya no somos profesores de texto. Hoy vivimos con las funciones educativas de investigación y vinculación, y eso nos da el contexto realmente para poder llevar a nuestra práctica, a nuestra transformación, esos saberes que cada uno de nosotros lo hemos ido viviendo y estudiando. Y con mucha profundidad, pues las normativas a nosotros también nos exigen hacer investigación. Nos exigen hacer vinculación y dedicar tiempo para buscar soluciones a los acuciantes problemas que tiene nuestro territorio, especialmente en la provincia de Ventura. Énfasis especial quiero poner para felicitar a ustedes, queridos compañeros, porque sé que lo están haciendo bastante bien. Tarea un poco crítica, un poco dura, por las limitaciones que a veces encontramos, por los obstáculos que a veces se nos presentan, pero ahí viene lo importante, cómo nosotros hemos podido solventar y saltar esos obstáculos, esas falencias a veces, esas limitaciones que han sido, de cierta manera, un camino recorrido y que nos ha permitido ir teniendo en cuenta ese gran aprendizaje que nosotros también hemos realizado. En esta década prácticamente hemos vivido cambios fundamentales con cosas que eran para nosotros inesperadas en el tiempo muy corto y que sí lo teníamos pensado para el futuro, tal como nos sucedió en pandemia. Y eso nos obligó a nosotros a reflexionar y a pensar cómo nosotros enfrentamos a la educación cuando hay este tipo de adversidades. Y no nos detuvimos. Y ahí entró la transformación digital. Ahí entró esa evolución propia que cada uno de nosotros que nos sentimos con amor y con pasión, la educación, intencionamos. Es por eso que yo no me puedo atrever a pensar que ningún compañero profesor o compañera profesora no sienta esa pasión por educar, por cambiar y por transformar. Hacia eso va encaminado este congreso, a recoger todo ese bagaje inmenso que tenemos de experiencias, de profundo conocimiento que ustedes van gestando en el aula, y que el beneficiario final no es nuestro estudiante, es la sociedad en conjunto. De ahí que dentro del sistema de educación superior abordamos esta misma temática y abordamos estos temas que tienen que ser realmente tomados en consideración para poder verle a este país en un mejor sitial, para poder ver a este país en la producción científica que requiere y que tenemos que hacer profundas reflexiones con la crítica también que se da dentro de la globalidad ante este camino rapidísimo que intentamos ponernos en publicar. No quisiera hacer énfasis en ello, pero solamente para la reflexión. Últimamente, las instituciones de educación superior han sido golpeadas por la cantidad de publicaciones y por el número de profesores o académicos que intencionamos publicar para cumplir con ciertos estándares, con ciertos indicadores que la misma normativa nos establece. Y por ello que en este congreso nosotros vamos a ver un trabajo realmente serio, como debe de ser y como siempre ha sido, de parte de nuestras autoridades que gobiernan precisamente estos procesos, como son de investigación y de vinculación. Parte fundamental en esto, quisiera presentarles a ustedes una temática de inauguración. Una temática que la hemos venido trabajando y que para mí constituyó un sueño de cómo nosotros establecer una unión intrínseca de varios elementos, componentes, factores, actores,
que a veces no los tomamos en cuenta y que los dejamos aislados. Y que cuando pedimos y exigimos resultados, ahí nos damos cuenta que en realidad faltan estos elementos que tienen que ser discutidos en estos escenarios, en la academia, que tienen que ser socializados desde estos espacios y que tienen que tener esa envergadura de sostener un proceso que siempre va a estar latente en lo que había dicho al inicio. La educación no cambia, la educación transforma. Hacia eso nos vamos en esta temática y quisiera compartir con ustedes, por favor, si me ayudan con la presentación en pantalla de esta temática de la educación. Me recorro un poquito hacia atrás al año 2014, cuando a mí también, como a ustedes, nos nació la pasión por la investigación. ¿Y por qué hago énfasis en este 2014? Porque la normativa que tuvimos anteriormente no era tan exigente en investigación. Era un voluntariado de hacer investigación. Pero ya con la normativa nueva, ya nos encaminamos precisamente a nuevos formatos, a nuevas exigencias, a nuevos compromisos con la educación. Y de ahí que ustedes van a ver cómo ha ido precisamente evolucionando ciertas cosas que hoy les permitimos poder compartir con ustedes. Por favor, si me pueden ayudar con la presentación. Un minutito para que puedan bajar a los asientos. Agradecerles a ustedes su participación. Entre tanto, quisiera también hacer énfasis en algo muy especial. Los cambios vienen por cada uno de nosotros y ustedes deben haber notado que nuestros eventos están guardando en primer lugar el respeto a todos y uno de los principios del respeto es la puntualidad. Por lo tanto, está marcando estos hitos en esta situación. Aspiramos que todos vayan comprendiendo y entendiendo que esa es la tónica y la dinámica para poder ser oportunos y optimizar los tiempos. Recordé el 2014 cuando comencé a ver estos temas que son fundamentales primeramente para ver cómo se logran realmente llegar a objetivos. Y habíamos visto una gran amalgama de componentes, elementos, factores, actores, nos decía, que a veces comenzamos a hacer trabajos aislados y que a veces no entendemos precisamente cuál es el sentido de la sinergia y que solamente lo utilizamos como conceptos que no se aplican y que permiten a lo mejor tener ciertas distorsiones en cuanto a los resultados que se pretenden lograr. Esta temática que se la presenta aquí, 4 palabras importantísimas: interacción, cooperación, coordinación y colaboración, que sientan precisamente bases para lograr esa palabra que todo el mundo a veces lo dice: articulación. Y lograr una articulación institucional sólida es el sueño que tiene este pueblo. Es el sueño que tiene nuestra provincia, es el sueño que tiene nuestra ciudad, el sueño de nuestra universidad tratando de vida. Y que en función de ello, precisamente, estos conceptos son clave para poder entender y comprender que para articular se pasa también por unas fases y unos procesos.
que si no se los comprende adecuadamente, esa articulación no llega y por lo tanto los resultados tampoco llegan. Y por lo tanto, para hacer un poco gráficos nada más, vamos viendo que hay insumos que ingresan y otros que son outputs de salida, pero necesitan evidentemente ciertos procesos interactivos que necesitan estar cohesionados, que necesitan tener coherencia y que van siendo la base sólida para poder tener esta articulación. Y hablar de este insumo principal que es la interacción, compañeros, de esto, poder estar aquí enfrente de ustedes, poder conocerlos, poder entender sus proposiciones, sus intenciones, eso es lo que nos hace tener en cuenta qué es lo que debemos lograr precisamente con otros pasos que son subsecuentes para llegar a esa anhelada articulación. Y aquí tenemos las palabras que parecerían sinónimos, pero que no lo son, porque cada una de ellas ejerce un efecto muy fundamental y trascendente para apoyar la siguiente. ¿Qué sucede cuando uno de estos falla? Pues no se llega precisamente a lo que decíamos, a un resultado óptimo. Y entender y comprender esto es la parte científica, es la parte de reflexión, es la parte que a veces nosotros, el común ciudadano, no comprende y exige resultados sin entender por qué no se lograron ellos. Entonces nos corresponde a nosotros como academia ir reduciendo eso, ir teniendo en cuenta el diálogo, la discusión y la socialización de cómo estas palabras, estos conceptos tienen que estar arraigados en el compromiso latente que cada uno de nosotros tenemos para llegar a esos resultados. Entonces hablar de colaboración, de cooperación y de coordinación se convierte en esos procesos fundamentales que permiten llegar a una articulación. Y la articulación es muy fácil a veces definirla, porque siempre es la unión, es simplemente la unión de dos partes que pueden movilizar y tener acciones conjuntas para lograr un resultado. Parece tan sencillito ese concepto que todos diríamos es la base fundamental entonces, para lograr un éxito. Pero sin embargo, esta situación hace que nos permita primeramente introspeccionar y reflexionar para nosotros cada uno de estos procesos. Y esta interacción, como les había estado manifestando, es una parte en que todos actuamos, en que todos nos conocemos, en que todos conversamos y que permite que en estos momentos de los actores, los componentes o sistemas entran en contacto directo para precisamente hacer eso, compatibilizar las ideas o propósitos, porque estoy tan seguro que cada uno de nosotros de Guevara tiene un propósito. Y no se logra a veces ese propósito, ¿por qué? Porque fallan las otras fases. Entonces nuestro propósito que va tan intencionado de inicio se desvanece y no llega a ese objetivo precisamente porque no logramos articular las demás o los demás componentes, no los logramos unir. Entonces, ¿qué se necesita en la interacción? Primeramente una comunicación activa, una comunicación diáfana, una comunicación transparente, un reconocimiento particular de necesidades y aportes que nosotros podemos presentar. Y esto es para generar precisamente aquellos acuerdos preliminares que surgen como ideas. Porque eso nos pasa cuando hacemos investigación, ¿verdad? Conversamos con pares, conversamos con compañeros, tenemos ideas y recibimos y entregamos también esos aportes que se convierten en acuerdos preliminares para seguir a los pasos subsecuentes. Entonces, en ese primer momento de interacción, con estos acuerdos preliminares aparece esta palabra.
la cooperación. Y la cooperación, en este sentido, es aquella disposición voluntaria, porque si no es voluntaria no tiene efecto. Pero a veces hay que exigir también. ¿Pero qué le estamos diciendo? Si no existe la voluntariedad, no existe el propósito. ¿Y para qué lo hacemos en este sentido esa cooperación? Para ayudarnos de unos a otros, para mantener una relación mutua, para realizar ese tipo de tareas que hacen falta para llegar a unos objetivos primarios. Entonces, en este proceso de cooperación se brinda apoyo puntual sin comprometer autonomía. Es decir, que cada quien piensa por sí mismo, pero al pensar por sí mismo también tiene que luego apoyar y contribuir mutuamente al objetivo del otro, sin perder su independencia. Requiere baja estructura formal, o sea, no necesitamos tener una estructura organizacional que obligue, sino que sea de parte de cada uno de nosotros, pero en un ámbito institucional, obligatoriamente, sí tenemos que seguir una secuencia. Y ahí vienen las disposiciones, ahí vienen aquellos pronunciamientos que de acuerdo a la normativa se tienen que aplicar y que a veces solemos decir ya no son consultivos, sino son de ejecución. Pero para llegar a esa cuestión de ejecución tiene que tener ese carácter voluntario. Involucra recursos y riesgos individuales, por supuesto, porque esos son los primeros limitantes que encontramos: presupuesto, dinero, voluntarios y aquellos riesgos individuales de que si puedo o no lo puedo hacer. Se enfoca en no interferir y facilitar la tarea del otro, como sea, manteniendo el principio de independencia y autonomía, pero coadyuvando al objetivo de los otros que nos van a apoyar en este proceso. Las metas individuales de la cooperación son compatibles, aunque no necesariamente comunes, porque siempre va a existir intereses de acuerdo a los grados de autonomía e independencia que estamos hablando, pero que a la final van haciendo su materia. La coordinación, otro de los términos que a mí me gusta hablar muchísimo de la coordinación. Y tan importante es esto porque nos permite ahora sí reunirnos entre actores y plantear los diversos puntos que tenemos de vista o contradicciones en función de lo que queremos alcanzar. Y por lo tanto, esta coordinación es la disposición voluntaria de todas las personas para ayudarse mutuamente en la realización de tareas. En esta cooperación se brinda un apoyo puntual. Estoy en coordinación, disculpen. En la cooperación que habíamos hablado, ya vimos que no necesariamente se requieren estructuras formales, pero sí voluntariedad. Pasando al proceso, sí, de coordinación, que es algo de lo que estaba diciendo, me gusta a mí hablar y poder realmente hacer un conjunto de directrices que permitan ir intercalando algunos o elementos fundamentales para que no haya interrupción hacia adelante. Porque ya nos ha sucedido. Hacemos un proceso, pero no coordinamos. Y cuando no coordinamos, el proceso continúa y llega a un círculo donde tiene que regresar. ¿Y qué sucedió ahí? Se perdió tiempo, no se utilizaron recursos, y como sabemos por ahí en algunos procesos que nos proponen comunidades públicas, se cayó el proceso. Entonces la coordinación sirve precisamente para eso, para organizarnos, para sincronizar y para alinear actividades
que encajan cada una con otra, es decir, entre sí. Son independientes y también interdependientes. Y se basan en secuencias, tiempos y roles claros. Bajo una estructura así, ahora sí, Dexten asume liderazgo y tiene que ser un liderazgo realmente funcional. Uno que permita optimizar y que permita movilizar acciones a la consecución de sus objetivos con la finalidad de compartir una meta común organizativa. Y otra de las fases o puntos importantes para nosotros es la colaboración. Si van viendo, cada uno tiene elementos particulares que si uno de ellos falla, no podemos llegar al resultado final de la articulación. Por tanto, cada uno de estos componentes, elementos que vamos viendo, tiene que tener la importancia del caso de su aplicación. Y en la colaboración es lo que todos hacemos. Trabajar en conjunto para que podamos aportar nuestros conocimientos, nuestras habilidades y aquellas perspectivas que son para crear valor nuevo. Es decir, para poder llegar, si nos referimos en este momento a lo del sistema, a lo que nosotros ya no nos podemos quedar solo en investigar, sino tenemos que llegar hacia innovar y encontrar ese valor nuevo, ese valor agregado de lo que significa para nosotros la investigación y las actividades que son inherentes a la academia. Por lo tanto, en la colaboración se construye algo nuevo que no podría surgir individualmente, porque necesitamos obligatoriamente del otro. Y aquí también aparece la visión y los objetivos compartidos que han ido atravesando por cada una de estas fases, porque no se olviden que la primera fase fue interacción. Para conocernos, para saber qué propósitos tenemos cada uno. Entonces, en esta fase de colaboración ya tenemos interdependencia, una interdependencia realmente basada en el conocimiento, en la experiencia, en las habilidades, en ese know-how que cada uno de nosotros ha ido teniendo en cuenta y que ha ido acumulando. Pero aquí aparece la parte importantísima de este proceso de articulación, que son los recursos. Miren que haber pasado por interacción, haber pasado por cooperación, por coordinación, podemos encontrar unos cambios. Teniendo ya todas las ideas bien claras, todo así de sinergia, pero encontramos uno de los primeros obstáculos que siempre suele suceder, y son los recursos. Hablemos de recursos económicos, recursos materiales, a veces el recurso humano, el talento humano. Y ese es un factor clave para no poder llegar a esos objetivos que finalmente tienen que verse trascendidos de una articulación. Y si hacemos un análisis así de contexto, vamos viendo que los resultados del país, los resultados de provincia, los resultados de ciudad, los resultados de instituciones, obedecen precisamente a estos factores limitantes que suelen presentarse. Podemos tener mucho conocimiento, pero cuando hay unos de esos limitantes, todo lo que se trabajó en escala se cae. Y se ha desperdiciado tiempo, se ha desperdiciado recursos, se ha perdido la visión de llegar al objetivo. Pero sin embargo, en esta fase de colaboración es donde tenemos que estar ahí más unidos. Es ahí donde que hacemos el acercamiento hacia las diferentes entidades que pueden financiar. Porque escasamente los recursos no alcanzan. Y cuando tenemos visiones amplias tenemos que hacer varias gestiones que permitan articularlos. Es por eso que esta Universidad Estatal de Bolívar ha ampliado algunos convenios de cooperación. No se olviden de cooperación.
pero tenemos que ampliar convenios de qué? De colaboración. Porque la colaboración nos va a permitir tener recursos. Nos va a permitir asumir riesgos y conocimientos compartidos. Entonces, requiere también de la conformación ya cuando estamos en alianzas estratégicas, tener alta confianza, transparencia y especialmente compromiso. En esta tabla quisiera compartir a ustedes, de manera breve nada más, estos términos que son importantísimos y cuáles son las bases por las que cada uno de ellos se atraviesa, que parecerían tan comunes, pero que tienen un cierto grado de independencia y de relación fundamental y funcional, especialmente en la concepción y aplicación. Y aquí tenemos como característica cada uno de estos elementos como son la meta principal de cooperación. En este paso, la cooperación tiene metas propias que están pero alineadas a aquellos objetivos que ya se conversaron antes. ¿En qué momento se conversaron? En la interacción. Porque recuerden que la interacción era hacer compromisos previos. Y la coordinación va amalgamando y ya va estableciendo una meta común organizada. Para en la colaboración, ahí sí, trabajar con una meta común compartida, es decir, que nadie se sienta dueño del proceso, sino que todos tengamos ahí ese objetivo común y compartido. Y eso es lo que nos debe suceder en la política. Aquí hay unos grandes ideologías, instituciones, pero que al momento de poder ya entrar en un trabajo efectivo, si no se logra coordinar adecuadamente quién va a dirigir el proceso, entramos en el riesgo de que esto se vaya abajo, porque surgen otros elementos que lo hemos vivido, de que no permiten alcanzar. Y su relación aquí mantiene en cooperación e independencia, en la coordinación es una interdependencia estructurada y en la colaboración una interdependencia profunda. En función del trabajo, la cooperación es de ayuda puntual, en la coordinación se alinea a roles y tiempos y en colaboración es la cooperación de roles. En los recursos, en la cooperación cada uno tiene sus propios recursos. Pero en la coordinación ya vamos viendo que esos recursos tenemos que irlos poniendo de a poco de parte. Y finalmente, en la colaboración, estos recursos ya no son de cada uno, ya son recursos compartidos. La dirección en la primera cooperación es de baja estructura, en coordinación de alta estructuración, porque aquí se tienen que lograr esos compromisos que son mandatorios en la coordinación. Y en la colaboración tenemos prácticamente una estructura estratégica alineada y delineada para que cada uno de los actores se apropie y tenga el empoderamiento necesario para trabajar en positivo. ¿Qué nos produce esto al final? Un tipo de articulación. Si nos quedamos en la primera fase de cooperación, la articulación es de coherencia, sin interferencia, es decir, para cada uno. Pero en la coordinación, la articulación es operativa, nos ponemos todos. Y vemos dificultades, vemos problemas, pero también ¿qué vemos? Soluciones. Finalmente, la colaboración es el óbice que permite ahora sí llegar a la famosa y anhelada articulación. Y ese es el óbice de la articulación estratégica e innovadora. Entonces, este camino lo viene recorriendo nuestra universidad, con muchas dificultades. Y vamos viendo que esto es muy necesario trabajarlo y tenerlo en cuenta para poder llegar a esos objetivos que son metas comunes
que no son metas de una persona, que no son metas de un grupo, que son metas de todo el colectivo. Y así lo trabajamos en el sistema de educación superior. Cada una de las universidades estamos haciendo sinergia para poder presentar a un país que sea un país de transformación y de innovación, a través precisamente de nuestras universidades, del desarrollo de las potencialidades de nuestros territorios. Entonces hago un llamado, aquí sí, compañeros, a todos estos componentes, a la cooperación, a la coordinación, a la colaboración. Y algo muy fundamental que siempre lo hacemos, ¿no? La interacción. Eso nunca nos falta. Siempre tenemos eso. Porque siempre estamos encontrándonos en el pasillo, siempre estamos conversando, siempre formamos grupos y estamos conversando, esa es la interacción. Pero trascender un poquito más allá para llegar a articular es lo que nos está haciendo a lo mejor falta entender, comprender y ejecutar. Entonces la articulación sigue precisamente estos pasos que fortalecen, que se va fortaleciendo a la medida que vamos avanzando cada uno de ellos. Entonces vamos de la compatibilidad, vamos al alineamiento y finalmente vamos a la estrategia compartida. Y eso hay que ponerle énfasis. Compartida. Aquí nadie es dueño absolutamente de nada, sino es de todos. Y en estos procesos es lo que aspiramos nosotros a que realmente la Universidad Estatal de Bolivia, nuestro cantón Guaranda, nuestros cantones, nuestra provincia, nuestro Ecuador sea competitivo. Y lo demostremos desde la academia. Con las limitaciones, pero mucho más con lo que nosotros tenemos. Potencial en nuestro cerebro. Potencial para poder articularnos y para poder realmente decir que la academia cambia, pero también transforma. Quiero finalizar con ustedes, estimados amigos, agradecer a todo el público que nos está mirando por streaming y poder participar en una universidad que solo coopera es funcional. Que una universidad que coordina es eficiente. Que una universidad que colabora genera réditos. Pero una universidad que figura transforma. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la intervención del señor rector de la UEG y por supuesto recalcar que la ciencia y la tecnología han sido pilares para el desarrollo del país. Este evento evidencia también cómo la educación superior continúa siendo ese espacio de diálogo, debate, análisis, donde se cultivan esas disciplinas con vigor y visión de futuro. La integración de diferentes áreas del conocimiento, como ocurre aquí en nuestra universidad, contribuye sin duda a crear elementos importantísimos, multidisciplinarios, inclusive para los desafíos contemporáneos. En este contexto, ya en el marco académico de conferencias, quisiéramos invitarle al distinguido compañero Ramiro Fernando Jaramillo Villafuerte, quien nos va a compartir la primera conferencia de la parte académica, gestión estratégica en universidades públicas. Lo recibimos, por favor.
Muy buenos días con todos los presentes, compañeros docentes, empleados y trabajadores y por supuesto a los queridos y apreciados estudiantes de nuestra universidad. Saludos a todas las autoridades, a los rectores, directores académicos, coordinadores de carreras. Gracias por su presencia y por supuesto un saludo muy especial a todos quienes están conectados a través de internet, observando este importante congreso organizado por la Universidad Estatal de Bolívar y concretamente por el Vicerrectorado de Investigación. Antes de empezar, la verdad, en honor a la verdad, creí que mi conferencia iba a estar inmersa dentro de las varias conferencias que va a haber a partir del día de mañana. Sin embargo, después de haber aclarado algunos pequeños inconvenientes, pues, y gracias a la anuencia de Francisco Moreno, vicerrector, me ha permitido ser parte de estas conferencias justamente en este día inaugural y lo hago con muchísimo gusto. Espero que en estos minutos lograr la atención de ustedes, tomando en cuenta de que el tema sobre el cual se va a tratar ha sido realizado en función de un artículo publicado ya y que tiene que ver con un tema que se lo viene hablando desde hace muchos años atrás, pero que también tiene de muchísima vigencia y va a seguir teniendo vigencia. Espero que el tiempo me permita llegar con la claridad del caso a todos ustedes y por supuesto al final con la disposición necesaria para que un ratito, por favor, tenemos algún problema en el orden aquí. No sé si me ayudan desde el control pasando, por favor, desde el inicio, en lapsos de 1 minuto y medio, 2 minutos nada más. Gracias. Les decía que esta conferencia ha sido planteada en función de un artículo titulado Gestión Estratégica en Universidades Públicas, Desafíos para la Calidad Educativa y Sostenible Institucional. Si nosotros nos referimos a la FODA tradicional, siempre vamos a hablar de oportunidades y fortalezas. Si las tenemos claro, tenemos la posibilidad de mejorar y posicionar aún más dichas fortalezas y oportunidades. De la misma manera, si tenemos claridad sobre las debilidades y las amenazas que enfrentan las universidades públicas, por supuesto incluida la nuestra, tendremos un diagnóstico necesario y suficiente como para poder realizar lo que tanto se pregona, un verdadero cambio. Si bien la estrategia dentro de la antigüedad con la construcción de grandes civilizaciones como las pirámides de Giza en Egipto, el tratado de la guerra de Sun Tzu 500 y 400 años antes de Cristo, la gestión estratégica con disciplina estructurada vincula el análisis del entorno con la toma de decisiones y la estructura organizacional se consolida en los años 60, jugando papel protagónico autores como Michael Porter y Lindsay. Hoy en día la gestión estratégica es de carácter trascendental para las organizaciones, sean estas públicas o privadas. Por supuesto, las universidades no son de ninguna manera la excepción. Imaginémonos todos que la universidad pública es un barco transatlántico, posee una inmensa capacidad de historia y una tripulación experta, el cuerpo docente. Pero en el mar de hoy, el oleaje es diferente. Hay icebergs regulatorios, tormentas financieras y competidores rápidos y ágiles. Las universidades privadas. La gerencia tradicional decía, mantengamos el rumbo.
La gerencia estratégica dice hoy, tenemos que cambiar el motor, redefinir el destino y enseñar a la tripulación a navegar con una nueva aventura. Por lo expuesto, resulta vital plantear algunas reflexiones de lo que está pasando en las instituciones de educación superior, especialmente en las públicas como la nuestra, de tal manera de salir del diagnóstico y brindar orientaciones a fin de garantizar que nuestro barco, llamado Universidad Estatal de Bolívar, y todas las vías públicas no solo floten, sino que lideren grandes cambios, pero no en el discurso y la retórica, sino en la práctica. La gestión estratégica que nace de un plan de ser necesario, debe tomarse su tiempo, puesto que lo que bien se planifica repercutirá en mejores resultados. Al respecto de lo mencionado, Abraham Lincoln manifestó unas palabras muy sabias cuando decía: dame 6 horas para talar un árbol y me pasaré las 4 primeras afilando el hacha. Si no hacemos una buena planificación, no rendirá los resultados que estimamos. En el contexto actual de transformación educativa, globalización del conocimiento y la reducción abrupta de la inteligencia artificial, las universidades públicas intentan replantear sus modelos de gestión para asegurar una educación de calidad, pertinente y sostenible. La gestión estratégica se convierte en una herramienta esencial para optimizar recursos, fortalecer capacidades institucionales y responder a los desafíos sociales, tecnológicos y económicos que afectan a la educación superior. La calidad educativa y la sostenibilidad dependen de una gestión que articule visión, liderazgo y compromiso con el desarrollo regional. La gestión estratégica universitaria ha estado marcada por reformas sucesivas y tensiones entre autonomía institucional y los marcos normativos centralizados. A pesar de los esfuerzos del Consejo de Educación Superior y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, muchas universidades enfrentan dificultades para implementar sus planes estratégicos de largo plazo, debido a la inestabilidad presupuestaria, la rotación de autoridades, la falta de capacidades técnicas en los equipos directivos y la política a veces mal concebida y llevada a cabo por parte de quienes dirigen las instituciones de educación superior. En este panorama, Ecuador enfrenta importantes desafíos, ya que el vínculo entre planeación y evaluación de la calidad aún presenta brechas significativas, lo que impacta negativamente en la sostenibilidad de los proyectos académicos y de investigación, por supuesto. En este contexto vale reflexionar. De hecho, esta conferencia está basada muchísimo en preguntas, en cuestionamientos y en a veces escuchar difíciles verdades que tenemos que asumir. El CES y el CACES realmente tienen claro hacia dónde deben ir las universidades del país, o solamente nos obligan a ensayar modelos de implementación de calidad muy probablemente extraídos de realidades de otros países. El CES y el CACES están dirigidos por los profesionales más idóneos, o es la política la que impide sus designaciones, con las consecuencias, por supuesto, que ello tiene. ¿Por qué el CES y el CACES insisten en evaluar las universidades bajo el mismo formato y condiciones cuando las diferencias de toda índole son relevantes de una universidad pública a otra? Ni hablar si se compara con las universidades privadas. La crisis económica y política ha generado un deterioro sustancial en la infraestructura, la gestión de recursos humanos y la capacidad operativa de las universidades públicas. De hecho, no es para nada alejado de la realidad que ante la cantidad de chicos que no pueden acceder a la universidad, se ha posicionado como una gran estrategia, entre comillas, las modalidades de estudio híbridas y en línea.
con lo cual obviamente se puede lograr que ingresen más estudiantes del sistema. Y por otra parte, el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, liberarse de una carga pesada financieramente hablando, al disminuir de manera sustancial la inversión en infraestructura en la universidad. En las universidades, modalidad presencial se da una situación que a mi criterio muy personal, si es que va en contra del medio, es matar y ya no tan lentamente a la modalidad presencial. Insisto, a criterio muy personal, es irreemplazable, por más que pinte la maravillas de la educación virtual. En Ecuador, diversos estudios han identificado que la gestión estratégica de universidades públicas se encuentra condicionada por factores como la normativa vigente, el financiamiento limitado y la escasa articulación con el entorno productivo. Justamente, mucho de lo que se está planteando de una u otra manera compagina con la conferencia que hizo el rector de la universidad. Aunque se formulan planes estratégicos de las líneas, es evidente que existe desconexión entre estos documentos y la práctica cotidiana, lo que limita su impacto en la calidad educativa. La desconexión señalada a qué se debe. ¿Acaso los planes estratégicos para muchas autoridades son meros instrumentos de presentación obligatoria porque la normativa ha sido determinada, y más no para que se convierten en caminos a seguir? Reflexiones que seguimos haciéndonos para seguir mejorando. Muchas de las universidades formulan planes estratégicos sin contar con sistemas robustos de seguimiento y evaluación, lo que impide retroalimentar los procesos de garantización y mejora continua. Esta situación se agrava en aquellas instituciones con una trayectoria o limitada infraestructura institucional. El fortalecimiento de la autonomía universitaria es clave para lograr una gestión estratégica eficiente. Dicha recomendación subraya que cuando las universidades tienen mayor capacidad de decisión sobre sus recursos, estructuras académicas y políticas internas, pueden generar procesos sostenibles y alineados con su misión institucional. Lo señalado respecto a la autonomía es un tema indiscutible de análisis, y es que la autonomía funciona así, pero a veces y sobre todo cuando es mal determinada, situación que complica mucho más frente a otras entidades del Estado, que con sus normativas no son precisamente un aliciente para la gestión, sino por el contrario son unas trabas gigantes que entorpecen los procesos institucionales. Quienes somos parte del Consejo Universitario muchas veces hablamos de estos temas. ¿Quieren ustedes, compañeros docentes, nombres de instituciones que generosamente el país, lejos de ser un verdadero soporte, son trabas por las instituciones? Con gusto y para nuestra más el CERMO, como la ley de contratación pública, que es una ley que debería, si no eliminarse, ser objeto de cambios profundos. La estrategia, más allá de su dimensión formal, se manifiesta como un patrón de comportamiento consolidado en el tiempo. Esta idea desarrollada por mí, finalmente en los planos universitarios, los procesos informales, las dinámicas culturales y las relaciones de poder influyen directamente en la formulación y ejecución estratégica, condicionando tanto la innovación como la resistencia real. Uno de los enfoques más significativos de la implementación estratégica es el cuadro de orden integral, una herramienta que conecta visión, estrategia y resultados de leyes. Su aplicación en el ámbito universitario como sistema plurianual permite traducir los objetivos institucionales en indicadores concretos relacionados con el aprendizaje, la investigación, la vinculación con la sociedad y la tecnología. Si esta es un elemento habitual en la gestión, introducida ya por 1992,
Entonces vale la pregunta que le quiero aquí. ¿Por qué no se ha hecho uso de ello? Quizás desconocimiento o la voluntad, y por eso no tenemos que detener el equilibrio entre autonomía, liderazgo y gestión eficaz es un elemento clave en la sostenibilidad de la sociedad. Según Clark, las instituciones que promueven esta sinergia son más capaces de adaptarse a contextos cambiantes, consolidar entornos propicios para la innovación política y la toma de decisión participativa, autonomía y entendimiento, liderazgo efectivo y gestión para resultados, para implementar soluciones. Porque no empieza nuestra universidad con generación, en una estructura por procesos ya relativos de los últimos años, que está aumentando precisamente resultados y no solo funciones. La calidad de educativo, entendida como un proceso bidimensional, incluye no solo la excelencia académica, sino también la transformación del estudiante y la satisfacción de los actores educativos. Frente a la oportunidad, vale reflexionar cómo estamos respecto de la calidad educativa, cómo están las instituciones de educación superior en este sentido. Podemos todos hablar sin sonrojarnos o ponernos falsos en la iglesia de excelencia académica. Estamos haciendo lo necesario para ello, no solo estamos en un escenario de supervivencia. Se produce en la rama de la transformación de este día. O producimos de grados profesionales a nivel de calidad. Existe satisfacción en los actores educativos, llámese docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, pero las empresas que mayoritariamente existe aquí. Años atrás, y esto es importante reflexionar, años atrás, las personas se jubilaban prácticamente ya en los últimos años de haber hecho una década, 70 años, que era la jubilación, y muchos se jubilaban porque ya no había otro, y porque las autoridades incluso no se ocupaban de eso. Hoy en día, casi ninguna persona quiere quedarse más de los 60 años. Esto es una muestra clara de que el trabajo, independientemente de lo que se trate, ha dejado de ser una verdadera motivación y a veces se ha convertido en un problema existencial. De hecho, la jubilación hoy en día para el empleado público, y sin excepción para los docentes, es la opción que ha perdido prioridad. La capacidad de adaptación en contextos inciertos de contenidos esenciales de sus papeles, en América Latina caracterizada por la inestabilidad de desigualdades, en donde los países de conocimiento son más de la comunidad social. Las universidades, dicho con problemas de cultura, deben tener flexibilidad organizacional para ajustar planes sin perder su sentido de misión y compromiso con la calidad. Sin embargo, la adaptación es compleja si no hay suficiente presupuesto. Y peor si existiendo, este no es ejecutado el porcentaje de su del 95%. Es complejo además si los cambios no tienen que ver con el proceso que son constantes, lo cual nos sumerge en actividades implicadas frente a contextos de uso institucional. Y es complejo además por la existencia. Por otra parte, el desarrollo del talento humano constituye un eje central de cualquier estrategia institucional sólida. Tal como plantea Rubén, el liderazgo universitario debe enfocarse por iniciar
las capacidades del Consejo Presidente administrativo y directivo, asegurando que la planificación estratégica se traduzca en resultados concretos, sostenibles y orientados al bien común. Sin embargo, debo señalar, tampoco es garantía de éxito total. Por eso, en porcentaje elevado, no están dados precisamente por el crecimiento personal. El objetivo central para muchos, penosamente, es el crecimiento evidentemente económico, lo cual no es que sea malo, pero si no va de la mano con el trabajo para retribuir el desarrollo. Obstáculos frecuentes que afectan a las universidades públicas. Sabemos los presentes a ciencia cierta hacia dónde va nuestra universidad. La cultura organizacional universitaria, orientada principalmente a la burocracia y el cumplimiento normativo, reduce significativamente el margen para la innovación estratégica. Si continúa la universidad pública enfocada en dar empleo y cumplir estrictamente la normativa, esté bien o esté mal, nos garantiza crear una cultura organizacional realmente efectiva. Las universidades elaboran planes estratégicos, como decíamos, sin contar con sistemas sólidos de seguimiento y evaluación, lo que dificulta retroalimentación y mejora continua de dichos procesos, particularmente en aquellos con menor experiencia e infraestructura institucional limitada. Los aquí presentes, haciendo un examen de conciencia, hemos conocido esos planes y sus resultados. ¿Tiene sentido hacer planes solo por cumplimiento? No planificar es planificar el fracaso, dice Alan Leckey. El fortalecimiento de la autonomía universitaria se revela como un factor clave para alcanzar una gestión estratégica eficiente. Las instituciones que poseen mayor capacidad de decisión sobre sus recursos, estructuras académicas y políticas internas tienen mayores posibilidades de desarrollar procesos sostenibles y alineados con su misión institucional. La misión y visión de nuestra universidad y demás IES públicas cumplen realmente con la filosofía institucional o siguen siendo enunciados teóricos nada más. La pregunta relevante, como dice Peter Drucker, no es simplemente qué haremos mañana, sino más bien qué haremos hoy para prepararnos para el mañana. Herramientas como el cuadro de mando integral mencionado permiten traducir la visión y los objetivos institucionales en indicadores concretos que faciliten la medición, el desempeño en áreas claves como el aprendizaje, la investigación y la vinculación con la sociedad y la gestión interna. Habrá la decisión y la voluntad política para aplicar dicha herramienta. La calidad educativa entendida desde una misión o visión multidimensional requiere incorporar la excelencia académica, la transformación del estudiante y la satisfacción de los actores educativos en políticas institucionales. De esta forma, se fortalece la docencia, la investigación, el compromiso social, elementos indispensables para el desarrollo integral de las universidades públicas. La sostenibilidad institucional demanda un enfoque transversal que incluya principios de equidad y responsabilidad ambiental, promoviendo una cultura organizacional alineada con los ODS aumentados hoy en día, fomentando prácticas inclusivas y sostenibles a largo plazo. La sostenibilidad debe ir más allá de la gestión financiera, incorporando la cultura organizacional, la formación continua del talento humano y la adaptación a contextos cambiantes.
el desarrollo del talento humano emerge como un eje central para la gestión estratégica. El liderazgo universitario debe enfocarse en potenciar las capacidades del personal docente, administrativo y directivo, asegurando que la planificación estratégica se traduzca en resultados concretos, sostenibles al bienestar colectivo. Ya en la parte final, mencionar que la gestión no depende de una persona. El rector manifestaba en su alocución justamente aquello. La gestión no depende de una persona y o de quienes creen poder hacerlo todo en la organización. La gestión eficiente dependerá de un verdadero liderazgo, pero con la acción sinérgica de todos sus integrantes. Morris Chang menciona: sin gestión estratégica, la ejecución carece de sentido. Sin ejecución, la estrategia es inútil. Importantes retos, preguntas, reflexiones que tenemos los universitarios respecto de cómo estamos, qué queremos alcanzar y hacia dónde queremos llegar. Agradezco mucho por su escucha, aspiro haber sido claro y, por supuesto, dispuesto a escuchar cualquier pregunta respecto a la conferencia.